Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. El Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, en principio aparentemente fácil, después solo al final se complica un poco. Y lo dice el mismo San Lucas, Jesús, para explicar a los discípulos que había que orar sin desanimarse, les propuso esta parábola, que nos recuerda a muchas otras parábolas, como aquella del amigo importuno que llama a medianoche y que no le quieren abrir la puerta porque están durmiendo, pero pide pan, y bueno, que ha venido un amigo y por la insistencia, pues aquel otro amigo pues le abre la puerta y le da lo que pide. Pues aquí hay algo semejante. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Esto es una figura normal en Oriente, no que todos los jueces sean corruptos, ni mucho menos en Oriente, pero sí que muchas veces se ve esta imagen de este juez corrupto. Lo vemos ya en el Antiguo Testamento, en aquel episodio de la casta Susana, donde los jueces son jueces corruptos. Y eso, por desgracia, ha pasado, pues, no que todos lo sean, ni muchísimo menos, pero en todas las profesiones hay gente honrada, hay gente, pues, deshonesta, hay gente de todo. Y aquí hay este juez que no le importa nada, ni Dios ni los hombres. Y dice que había una viuda. El hecho de que sea viuda no es simplemente que no tenga marido, sino que las viudas eran consideradas lo más débil de la sociedad. Solo las viudas eran bien aceptadas si eran viudas ricas o de familia muy rica, entonces no había problema. Pero las viudas, entre comillas, normales, las viudas pobres, eran realmente la miseria, vivían en la miseria en aquellas épocas. Recordemos que no habían pensiones, el Estado no ayudaba en nada y el sueldo de una mujer era la sexta parte del sueldo de un hombre. Ahora dicen, hay muchas discriminaciones porque el hombre a lo mejor cobra en el mismo trabajo, en según qué trabajos, un 20 o un 30% más que la mujer. Pues en aquella época eran 6 veces más. Por eso una mujer trabajando era muy difícil, por no decir casi imposible, mantenerse. Vivían las mujeres incluso trabajando en la miseria. Les costaba mucho ir adelante, por eso eran lo más débil, las viudas y los huérfanos. Viudas, huérfanos y los que tenían alguna tara física, los cojos, los ciegos, los sordos. Todos estos eran los que eran los miserables de la época, que necesitaban la ayuda como fuese, y que si no tenían padrinos, nadie les hacía ni caso, legalmente como si no fueran nadie, cuando habían malos jueces. Por eso viene esta mujer viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Quiere decir, exige justicia al juez, el juez está para hacer justicia. Pero el juez se niega y una y otra vez. ¿Para qué? Si esta es una pobre viuda, ¿por qué le voy a hacer justicia? Si los hombres no me importan, Dios menos, no se la haré.
Pero dice que ante la insistencia, día a día, la insistencia, pues al final acaba, dice, como esta viuda me está fastidiando, o sea, para sacármela de encima, le haré justicia. Y dice el Señor, fijaos lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Aquí lo que la parábola nos viene a decir es la diferencia entre Dios y el juez inicuo. Al juez inicuo basta insistirle para que actúe, aunque pase de la razón y de la verdad. Y aquí nos dice, pues Dios actuará mucho más que un juez inicuo. Y las razones son tres. Primero, el juez es mala persona. Dios es bueno y es plena bondad. Segundo, el juez no ama a nadie. Dios ama a sus elegidos. Y nos lo dice aquí, cuanto más hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. Y la tercera razón es la insistencia. No la insistencia y la perseverancia de por sí, sino porque muestran el interés real. Cuando uno persevera, cuando uno insiste una y otra vez, quiere decir que realmente le importa algo. Pues si realmente le importa algo, entonces Dios hará justicia. Ahora bien, a mí siempre me ha inquietado un poco esto de ¿qué quiere decir aquí hacer justicia? Porque esta palabra es una palabra un poco extraña, hacer justicia. Aquí parece que se refiere a las trifulcas entre unos y otros, pero en el sentido bíblico hacer justicia es hacer justos. La justicia es, en el término bíblico, la santidad de Dios. Esto es una cosa un poco extraña. Por lo cual hacer justicia es santificar, hacernos santos. A sus elegidos, aquellos que claman. Es curioso porque en otros lugares del Evangelio dice, cuánto más el Señor dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Aquí se está hablando no tanto de quererse cargar a los demás, no tanto de hacer una justicia económica, no tanto de ir contra las afrendas que se hacen a unos, sino en el fondo este hacer justicia es hacernos justos. Los justos se salvan, dicen, pues es hacernos santos. Si le insistimos al Señor, si lo pedimos de verdad, Dios purificará nuestras intenciones, nos hará santos. De hecho, esto se liga muy bien a muchos otros textos del Evangelio. Cuando sale la oración, por ejemplo, salen aquellos textos en los que se nos habla del Padre Nuestro. Y será el mismo San Agustín que nos dirá, tenemos derecho a pedir todo aquello que está en el Padre Nuestro. Y el Señor se compromete a dárnoslo. Pero aquello que no está en el Padre Nuestro, Dios no se compromete a dárnoslo. Lo podrá dar con su liberalidad, como Él quiera, cuando quiera y como quiera. Pero aquello que tenemos, que Él tiene, se ha dado obligación, Él mismo, es el Padre Nuestro. Si nos ha pedido que recemos así, es porque Él nos quiere dar lo que está allí. Y allí en el fondo está el vivir cristianamente, el saber perdonar, el tener lo necesario para vivir la santidad de Dios en cada uno de nosotros. En el fondo, todas esas cosas son las que hay y algunas más en el Padre Nuestro. Pero no está, tantas de las cosas no están que muchos quieren. Solo dinero, solo placeres, solo vivir bien. Cualquier cosa que no esté allí no podemos pedirla, y menos todavía el torcer la voluntad humana. Dios jamás tuerce la voluntad humana. El hombre puede siempre decir que no a Dios. Podemos pedir a Dios la conversión de los demás, sí, pero Dios, aunque nos dé la gracia para la conversión, no fuerza ninguna conversión, sino que la ofrece. Por eso a veces parece que Dios no nos escuche cuando pedimos cosas que en el fondo dependen no solo de Dios, sino de la libertad humana. Y Dios no actúa contra la libertad. Ahora bien, Dios sí que influye para el bien en la libertad, y si uno quiere y se deja convertir, entonces sí.
entonces actúa toda la gracia de Dios en el hombre. El único problema de este texto es la última frase. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra. Y aquí estamos en estos últimos días estas últimas semanas del año litúrgico, donde se nos está hablando de este fin del mundo. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y sabemos muy bien por el Catecismo y los otros textos del Nuevo Testamento que cuando venga el Señor habrá fe en la tierra, pero poca. Habrá la fe de aquellos que realmente sean el resto de Israel, de aquellos que no sucumban ante el maligno, de los que no se dejan llevar por el mal en el mundo. Estos sí que tendrán fe. Y dependerá también de la actuación de cada uno de nosotros que esta fe triunfe en el mundo o que se deje caer. Dependerá de nuestra santidad de cada uno, de nuestra dedicación al Señor, del apostolado de cada uno, del tomarnos en serio la vida cristiana.